Hablar de Nietzsche es hablar de una filosofía completamente radical, de una filosofía que critica a la larga tradición filosófica occidental, oponiéndose a su dogmatismo. Abordar a Nietzsche para evitar caer en el dogmatismo tan criticado por él ha de ser un trabajo de una resistencia irónica y curiosidad. Es importante considerar que Nietzsche pasa por tres diferentes máscaras o etapas: la de Dionisio, la de Zaratustra y la del Anticristo. En esta primera parte nos enfocaremos en la parte dionisíaca de la filosofía de Nietzsche. Al buscar el nacimiento de la tragedia como forma artística en manos de los griegos, Nietzsche descubrió la figura del dios Dionisio, en quien encontró el patrón supremo de la vida, la divinidad que afirma todo aquello que el dios cristiano niega. Por otro lado, Apolo es el dios de la claridad y la belleza. Frente a la desmesura y la desilusión dionisíacas, Apolo representa el límite. Nietzsche cree que la pareja Apolo-Dionisio es una herramienta muy útil para estudiar el desarrollo del arte, y que gracias a esta unión afirma haber resuelto el enigma del origen de la tragedia. La tragedia es el resultado de la fusión entre los instintos antagónicos de lo apolíneo y lo dionisíaco. Pero, si la tragedia nace de la fusión entre lo dionisíaco y lo apolíneo, es natural concluir que la tragedia muere en el momento en que esta unión es destruida. Para Nietzsche, el destructor de este equilibrio no es más que otro que Sócrates. Sócrates es el representante de una nueva mentalidad que cree llegar a los últimos rincones de la realidad gracias a la racionalidad. Es el prototipo del hombre teórico, alguien para el que la vida ya no es, ante todo, digna de ser vivida, sino en algo que en primer lugar debe ser conocido. La vida pasa a ser esencialmente un objeto de conocimiento, que como los demás, tienen que someterse a las leyes de la razón y la causalidad. Es en ese sentido que Nietzsche considera a Sócrates el primer pensador científico. Gracias a Sócrates, el hombre trágico se vuelve un hombre teórico. Sócrates pone la racionalidad donde antes había instintos. Sócrates se cree capaz de disolver la complejidad gracias a la lógica. Para él, no existe nada que no se pueda expresar y de lo que no se pueda convencer a otro. Estos principios de la filosofía socrática fueron aplicados a la tragedia gracias a Eurípides, quien fue el encargado de que el coro perdiera terreno en favor de la trama y los personajes. Mismos personajes que a su vez fueron privados de su carácter heroico y excepcional, es decir, hizo que el espíritu de la música fuera desapareciendo de las obras trágicas. La interpretación nietzscheana de la tragedia destruye una visión muy extendida hoy en día por el sistema educativo. Se incurre en el error de ver a las tragedias griegas como obras meramente literarias. No podemos olvidar que la música y la danza eran su columna vertebral. Nietzsche no está interesado en transmitir un conocimiento objetivo y desinteresado. Su intención última no es descriptiva o explicativa, sino valorativa y transformadora. Investigar el origen de la tragedia es una manera de enfrentarse a un problema más profundo. ¿Cómo debe ser una cultura? Para Nietzsche, la cultura tiene que estar al servicio de la vida, de una vida que es extraña y compleja. Tiene que ser capaz de ofrecer remedios para nuestra angustia existencial sin negar esa extrañeza y complejidad. Por eso, su primer libro acaba convertido en una crítica durísima al racionalismo socrático y en una reivindicación entusiasta de la tragedia griega, una forma artística y educativa que debe de servir como modelo para la renovación cultural de la Alemania de su tiempo. La reivindicación de una cultura trágica lleva a Nietzsche a lo que es seguramente su crítica más devastadora, la que penetra de modo más incisivo en nuestra manera de ver el mundo, la crítica a la ciencia. Nietzsche declara que Sócrates no sustituye la ilusión trágica por la verdad racional, sino por otra ilusión, la de creer que todo es cognoscible a través de la razón, es decir, que el ser de las cosas termina donde acaba el conocimiento racional de las mismas. Ilusión que ha evolucionado hasta volverse el fundamento de toda ciencia. Así, para el hombre teórico, cualquier pedazo de realidad es susceptible de ser explicado racionalmente. Esto es, de ser insentado en una cadena de causas y efectos. Con tal fin, la realidad entera se objetiva, se cuantifica y se clasifica. La vida en su infinita diversidad recibe el mismo tratamiento. De este modo, se niega sistemáticamente todo lo que la vida tiene de
irreductible e inacible. En consecuencia, la ciencia es por principio negadora de la vida, es decir, nihilista. Es, para el joven Nietzsche, el arte, y concretamente la música, el gran candidato de llenar el enorme hueco dejado por esa máquina negadora de la vida llamada ciencia. Nietzsche propone acercarse a la vivencia estremecedora de sumirse en un paisaje natural o en una obra de arte, antes que el aprendizaje técnico o científico. Es importante recalcar que para Nietzsche, el conocimiento auténtico está basado en una experiencia tras la cual no volvemos a pensar ni sentir del mismo modo. No es un frío proceso mental en el que adquirimos informaciones que perfeccionan nuestra visión del mundo y nos reconocemos en nuestra condición de seres racionales. Años más tarde, Nietzsche perderá la confianza ciega en el arte y repudiará muchas de las afirmaciones que vertió en el nacimiento de la tragedia. Rechazará toda posibilidad de redención o consuelo metafísico. Sin embargo, continuará viendo a la ciencia como miedo y escapatoria frente al pesimismo y una defensa contra la verdad. Verá a la victoria del optimismo, el predominio de la racionalidad, el utilitarismo y la democracia como signos de declive, como síntomas de una cultura en decadencia.